Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Líneas telefónicas abiertas y también a través de TikTok, si tienen buena conexión, cuenta pública, podrán contar su historia la noche de hoy. Por increíble que sea, no sean temerosos, que es que van a criticarme por mi historia porque nadie me cree. Historias, la de anoche, la del mulero, ¿no? Muy buena una historia de un mulero que nos contaba cómo para él recorrió en su vehículo un trayecto de 12 horas y luego de eso eh, le dijeron que habían pasado 8 días. Es un resumen de una historia ayer que nos pone a pensar qué pasó con ese mulero. O sea, él dijo, yo me demoré las 12 horas que me demoro normalmente para él. Cuando llegó al sitio, habían pasado 8 días. ¿Qué pasó ahí, no? Bien interesante esa historia que nos contaba ese hombre ayer. Y así hay muchas historias, que apariciones del diablo, apariciones de brujas, de extraterrestres, y por eso les digo, no les dé vergüenza contar su historia, no les dé pena contar su historia. Entonces les repito la línea 601-288-4218, 601-287-9731. Si usted quiere compartir una historia, ya saben, en TikTok, el que la quiera saber, en el chat me lo hace saber y con mucho gusto lo subo, porque ahorita tendremos recorrido paranormal y después dicen, ay, no alcancé a contar mi historia, Dani. Así que aprovechen, aprovechen. Bueno, voy por aquí a la línea, la mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Señor, ¿cómo está usted? ¿Cómo me le ha ido? Bien, sí, señor. Ah, bueno, bájele el volumen al radio, le agradezco. ¿Y cuál es su historia? Eh, bueno, pues yo tengo varias historias. Digamos que desde pequeño también he sido como muy, no sé, muy llamativo para eso. Sí. ¿Y cuál Y y de todas esas historias, cuál es la que menos le creen o la que no comparte porque dicen no me van a creer que eso pasó? tengo 5 historias de ovnis y tengo otras también paranormales de brujas y una sombra como de 2 metros. Le repito, ¿cuál de esas historias es la que usted dice nadie me va a creer si la cuento? Esa es la que me gustaría escuchar, la más increíble de todas. Bueno, pues eso pasó hace que a los 14 años. Sí, ¿qué pasó? Yo estaba en un instituto y ahí pues no, sí, de bienestar. Ahí había sido una clínica antes, como un ancianato o algo así me habían dicho. Sí, En ese momento yo estaba con otros muchachos, la casa era de 3 pisos. En el ajá, tercer piso había la mitad era terraza y la otra mitad era cuartos. sí, Y había un pasillo grande. ok, En ese pasillo había un baño con un espejo grande. Entonces, pues los chinos se quedaron almorzando ahí en el segundo piso, que era el comedor, y yo me fui para arriba. ok, Entonces yo empecé, pues sí, a un adolescente que escucharse los barros que estoy todo ahí en el espejo, en el baño. Cuando yo sentí que pasaron como unos tacones por detrás, como hacia la terraza. Entonces, pues a mí se me hizo como extraño y yo pensé que era la señora que nos lavaba la ropa. Y comencé a llamarla. Me fui para la terraza y miré y no había nadie. Fue tan raro. Bueno, porque me metí al baño, me seguí espichando la cara. Cuando estaba, como le digo, sí, ahí mirándome en el espejo,
y el espejo mostraba hacia el pasillo y pasó una sombra tan alta, o sea, era tan alta que no se le vio como la cabeza, sino solo como el cuerpo, como una bata negra grande que pasó por detrás. Sí. Uy, de una vez, o sea, sentí un terror, como un miedo, se me erizó, no, o sea, fue algo muy feo. Entonces yo dije, yo he escuchado mucho también la Ouija. Ok, sí. Entonces dicen que ustedes decían que a veces la mente a uno lo traiciona y todo, y uno comienza a ver cosas que no son. Entonces yo decía, no, eso es mi mente, me lo estoy imaginando y no pasó nada, no pasó nada. Entonces yo cerré la puerta y apagué la luz del baño. Y ahí al ladito del baño había otra puerta grande, como de un triple, como de madera. Sí. Y eso siempre lo cerraban con candado. Entonces yo iba pasando por esa puerta y yo decía, no tengo miedo, no tengo miedo. Y a lo que iba pasando por esa puerta sentí que desde adentro me tiraron como si hubiera sido una papa, como si hubiera sido algo duro contra la puerta. Y eso sonó durísimo. Entonces, uy, ahí sí, como se dice, paticas para que las quiero salir, fue corriendo para el segundo piso. Oiga, Y pues les dije a los, perdón, lo interrumpo. En ese momento que usted observó esa sombra y en ese momento de pánico, claro, de dar mucho miedo, ¿pensó usted puntualmente qué podría ser esa sombra? ¿O quién podría ser? no, no, no. Ok, No. O sea, yo lo primero que dije, no, mi mente me está traicionando, como para no sentirme tanto miedo, digámoslo así. Decía, no, es mi mente la que se está imaginando eso, yo no vi nada, yo no vi nada. O sea, como que intentaba sacar alguna excusa o algo, pero no. En ese momento no pensé que era ni nada. ujú, Entonces, bueno, cuando bajé las escaleras corriendo, les dije a los otros chinos, habían como unos 8 chinos ahí almorzando, comiendo. sí, Entonces yo les dije a los chinos, coman rápido que están asustando. Y los chinos pues no me creyeron mucho, pero yo me quedé, me senté ahí en el comedor a acompañarlos y yo estaba encargado de ellos. Y me quedé mirando como hacia la puerta, o sea, como pensando que había sido eso. En el comedor también la puerta era de madera y toda estaba abierta totalmente hacia adentro. Estaba la puerta totalmente abierta hacia adentro. Entonces yo me quedé así pensando cuando de un momento a otro se escucharon 3 golpes claríticos en la puerta. Y todos, o sea, casi la mayoría estábamos mirando hacia la puerta. Y claro, o sea, no había nadie, ni que se pudiera esconder detrás de la puerta, ni nadie que haya tocado la puerta sonó así como de la nada, o sea, claro, de una vez todos arrancamos corriendo para el primer piso donde estaba el otro grupo. Entonces, claro, yo era el primerito que estaba allá abajo asustado. Entonces ahí la encargada que nos cuidaba nos dijo que qué había pasado. Entonces yo le comenté todo lo que me había pasado. Y ella sí me lo verificó. Me dijo, sí, es que acá hay una sombra que a veces me apaga la luz del baño. Ella se quedaba en las noches cuidando. Es que a veces me apaga la luz del baño o a veces siento que está detrás de la puerta y abro la puerta y no hay nadie. Que una vez la dejó privada saliendo de una bodega que estaba saliendo y la dejó privada hasta que llegó el otro profesor y tuvo que darle agua y todo porque no se podía ni mover. Entonces sí, o sea, fue una A- a- cosa aterradora eso. al día de hoy, que le hacía como la misma pregunta ahorita, al día de hoy, ¿qué cree usted que fue eso que pasó? ¿Qué era esa sombra que los atormentó en ese momento para usted? No sé, digo que de pronto alguna entidad, algún
una persona que murió, pues como me dijeron que eso también había sido una clínica anteriormente, antes de ser una fundación. Entonces pueda que haya sido una persona que haya fallecido ahí y pues haya quedado penando. Aló. Hola, buenas noches. Sí, señor, ¿cómo está usted? Buenas noches. Excelente, ¿y usted qué? No, yo muy bien. Bueno, me alegra que esté excelente y animado. ¿Qué historia nos quiere compartir? Mira, amigo, es parecida a la historia que se contó el muchacho, pues el primero que se llamó acerca de las sombras que vio, ¿cierto? ¿De la sombra que vio? Y de lo paranormal que le pasó, que le sucedió, pues. ¿Y usted también vio esa sombra que ese hombre nos contó en una historia que vio en un espejo? No, no, a mí me pasó diferente, ¿sí? Mira, te cuento. Amigo, ¿le puede meter un 2 de volumen a su ánimo, por favor? Ah, listo, claro que sí. Gracias, muy amable. ¿Qué le pasó? Mira, yo anteriormente vivía en una finca, ¿cierto? Sí, Y era que con mi mamá, el esposo de ella y un hermanastro. Entonces yo todas las tardes acostumbraba a entrenar. A mí siempre me ha gustado mucho lo que es entrenar y todo eso. Entonces yo me subía en la finca había un patio. Y entonces, bueno, en esa misma finca, la finca tenía unas ventanas de vidrio grandes y al fondo tenía como unas puertas de madera. Entonces cuando uno observaba por los vidrios, eh, al fondo se ve, en las puertas de madera tenía como unas rendijas. sí. Entonces yo acostumbraba a mirar por ahí todos los días, pensando como, bueno, nada más como por curiosidad. Hasta que un día me asomé. Yo ese día estaba solo con mi hermanastro, ¿cierto? Pero él estaba en la casa y yo estaba entrenando. Cuando yo me asomo y veo una sombra que pasó al fondo por las rendijas de las puertas de madera. Entonces yo dije, bueno, ¿será que me está haciendo alguna broma o algo? Entonces procedo a revisar detrás cuando no había nadie. Y yo claro, yo me asusté demasiado. Yo pensando que no, que me había hecho alguna broma, pero no, en esos momentos no estaba. Entonces yo lo llamaba a él. Cuando ya no me responde, pero está demasiado lejos. Yo siempre he sido alguien que ha creído en esas cosas, ¿cierto? Pero como que no trato como de no asustarme ni nada de eso. Inclusive me gusta mucho lo paranormal, cada noche escucho su programa y bueno, esa ha sido como la historia. Fabián Rojas, buenas noches, señor. ¿Cuál es su historia? ¿Qué le ocurrió? Ya lo escuchamos. Buenas noches, Dari. Buenas. Mire, a mí me gusta ver mucho actividad paranormal, videos paranormales, Ok, ¿sí? sí. Me gusta ver harto lo paranormal, no se me llama la atención. Una vez cuando estaba pequeño, estaba, fui a hacer una vuelta, estaba caminando normal
y que una de esas, no sé, de lejos miré que voló como una bruja, algo así, pero la oí pasar, Juan. Pues un poquito me dio fue miedo. Pues yo dije, no, yo ahorita no voy a pasar por allá. La verdad me eché la bendición y dije, no, lo de Dios. Me fui caminando ahí para allá y después de un momento a otro me quedé viendo alrededor, pero ya no vi nada. Eso fue una parte donde me dio siempre miedo con esa bruja verla volando. Fabián, pregunta. La otra es, Perdón, Fabián, ¿cómo supo usted que eso que pasó volando no era un animalito, sino era una bruja? pues la verdad, pues lo vi más que todo de negro. Y lo vi, o sea, lo vi como que más 5 kilómetros, algo así, siempre lejitos, pero lo vi más que todo como una silueta negra, pero Así, así, la vi volando a 5 cerquita, kilómetros. O sea, ¿y cómo? metros, perdón. Ah, ok, yo sí, en 5 kilómetros. Cualquiera quisiera su vista, Sí, Fabián. sí, Ah, cinco no, metros. 5 metros, o sea, bien cerca, pero por eso pregunto, ya que vio usted a este ser tan cerca, ¿cómo sabe uno, porque me encanta el tema de las brujas, cómo sabe uno que no es un pájaro negro que pasó volando, una No, lechuza, no sé, cómo es saber que uno ya que es una bruja? es que ya era como las 6, 6:30 de la noche. Por eso, pero un Y pájaro puede volar hasta, que hasta en pues la noche. ya estaba medio oscuro. No, 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 claro, Sí, pero ya estaba medio oscuro y además como, sí, sí, pero eso le pregunto, sino vean, que yo, o sea, cómo yo, sabe uno que es una bruja? Esa es mi pregunta. ¿Cómo dijo usted, eso es una sí, bruja? ¡Qué o miedo! sea, porque es que como vi más que todo como la figura, como la escoba y un poco bien lo de, como la forma de una bruja como cuando está volando. Ah, Yo ahora sí. estaba por allá en la finca. Ajá, y mira la silueta más que todo como una bruja cuando está volando y todo, y lo miré pasar, mejor dicho, muy rápido. Ah, Fabián, ahora sí ya le entiendo el cuento de ver una bruja, pero con su silueta y todo como si estuviera volando, como nos contaban chiquitos que se veía la bruja con su escoba. Ah, eso es otro tema. Sí, claro, porque él decía, vi como un pájaro volando y yo decía, pero ¿y cómo sabe uno que es una bruja, no? Pero ya si uno ve como la figura de la mujer volando en una escoba, aterrador, ¿no? ¿Existe esa bruja que vuela en una escoba? ¿Qué creen ustedes? Amantes de lo paranormal, buenas noches. Como dicen en YouTube, dicen por ahí que esto es para los amantes de lo paranormal. Sí, ahí tienen toda la razón. Abrazo para ustedes, amantes de lo paranormal, y cada quien saque su conclusión. Aquí cuenten esa historia. Claro, para algunos esa historia será de no creer, por no decir mucha mentira. Ay, qué historia tan ridícula, eso no existe. ¿Qué tal que exista la bruja que vuela en una escoba? ¿Por qué no? Usted la ha visto. Este es el espacio perfecto para que nos cuente cómo era y por qué pueden volar una escoba, no tengo ni idea. O a la línea telefónica, buenas noches, la Mega. Hola, buenas noches, la Mega. Señor, buenas noches, bienvenido. ¿Y cuál es su historia? Hola, Dani, ¿cómo has estado? Primeramente para saludarlo y a la mesa de trabajo. Un gusto todas las noches poderme conectar con ustedes. Gracias, muy bien, muchas gracias, bienvenido. Y bueno, ¿qué nos quiere contar? Dani, mira, pues,
Yo soy de acá en la ciudad de Cali y hace mucho tiempo trabajé como guarda de seguridad, ¿no? Sí, En un X lugar, pues, te decía que era pues, un lugar, digamos, era como estilo como un parqueadero, era una casa, pues, de alguien que perteneció al narcotráfico y todo, y la idea de nosotros era, pues, cuidar esa casa, pues, ya estaba en extinción de dominio y todo, ¿no? Ahí había, pues, nosotros protegíamos, digamos, que era como una antena, digamos, de telecomunicación y todo. sí, Bueno, la historia en sí es que pasaban, digamos, cosas súper extrañas. Cuando yo llegué, pues, a ese puesto de trabajo, pues, uno con curiosidad, porque, digamos, la casa era una casa abandonada, sí era muy linda, porque, pues, tenía jacuzzi, tenía puertas blindadas y veía que la casa, pues, era muy lujosa, ¿no? Pero en cierto punto había como un estilo de pozo y pues digamos era como si fuera como un escondite porque era una parte muy amplia, ¿no? sí, Y decían supuestamente que en ese lugar había una huaca, diciéndole así como una cabeza, ¿no? Y ese tema pues se tocaba entre los compañeros y todo y cierto día pues nos entró como la curiosidad como de investigar y se escuchaban rumores y bueno y una cosa y la otra. Pasa y acontece que pues nos dimos la tarea como de meternos como a ese lugar y mirar, como sacar especulaciones que sí podían haber y un compañero contrató a una señora que ajá, sabía pues ese tipo de cosas y nosotros pues le consultamos a la señora y todo y la señora fue hasta el lugar y la señora dijo que ese lugar estaba protegido por alguien, o sea como si un espíritu fuera el que custodiara ese lugar y que si nosotros empezábamos a hacer cualquier tipo de daño en esa estructura podría pasar algo, ¿no? La verdad, Ani, cuando ella dijo eso, pues fueron palabras pues muy fuertes para ellos, no, pero para mí fue yo como, uy, y varias veces sí, pues digamos de noche, cuando uno le tocaba como en el turno de noche, sí, varias veces se sentía como algo extraño y yo sí como que alcancé a ver que una persona, digamos, estaba como entre dormido. Pero eso fue antes de que la señora pues me dijera eso. Digamos que era como una persona como vestida de negro, lo asustaba a uno, digamos, uno en las noches ahí no podía, digamos, uno estar tranquilo. Ya para concluir la historia, nosotros nos atrevimos a tocar, digamos, a querer, digamos, conseguimos las herramientas, a querer escarbar aquel lugar. Y pasó como dijo la señora, mira que el día que nosotros empezamos a tocar esa estructura, un compañero se accidentó, al otro cuando venía de camino al trabajo también por robarlo le pasó, lo hirieron y a mí digamos viniendo en la moto también, o sea, me accidenté. Hasta el día de hoy, pues digamos, después de que nos pasó esos acontecimientos, digamos, fueron así de repente, un día uno, un día al otro, porque éramos tres. Y créeme, Dani, que desde ese momento, o sea, hasta el día de hoy, porque eso ya fue como unos 4 años, siempre cuando paso, digamos, por ese lugar, o sea, me acuerdo porque fue algo, digamos, muy, pero muy extraño, la verdad.
Esa era mi historia, Dani. Buenas noches, Danielito. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí, señorita, buenas noches. ¿Ese nombre por qué? Hechicería de brujas. Pues me gusta ese tema. Yo soy practicante de brujería verde, me gusta el tarot, me interesan los duendes, pero lo hago con mucho respeto. Oh. No me meto con tantas cosas porque todo tiene su respeto y hay que, mejor dicho, si uno sabe que uno no puede manejar unas energías, mejor dicho, no jugar con nada de eso. Acláreme Todo algo, con respeto. ¿la brujería verde está muy enfocada al tema de las plantas? Sí, señor, he leído que pues se pueden hacer con hierbitas, baños, se pueden abrir caminos, uno se puede despojar, se pueden atraer cosas buenas. Con las hierbas se puede hacer un poco de cosas. Usted que es bruja o practicante de la brujería, yo ahorita hubo una historia de un hombre que dijo que vio lo que pareciera una bruja volando en su escoba. ¿Usted es creyente de esa bruja? Yo creería que sí, pero yo digo que ellas hacen pactos con el diablo. O sea, Pues la bruja que vuela y todo eso, usted dice, logran eso es por hacer pactos demoníacos. Solo puedo decir una cosa. No sé si hay brujas de esas, pero de que las hay, las hay. ¿Usted ha adquirido algún poder bajo pactos con la parte oscura? No, señor. De hecho, yo no trabajo con brujería negra ni con brujería blanca. ¿Qué opina de las personas que dicen que trabajar para el bien o para el mal, pero eso que ya se declaran brujas o leen cartas o hacen todo eso, eso ya es del diablo? Dicen, eso es del diablo. ¿Qué opina usted? Pues, ¿qué puedo decir de esas personas? Pues, a mí no me parece que eso sea diabólico, siempre y cuando uno pues pida con respeto, uno les pida permiso a ellas. No sé, hay muchas personas que se sugestionan, pero, o sea, no sé qué opinar de ellas. O sea, todas las personas hay que respetar sus pensamientos. Yo respeto pues la opinión de cada uno, pero pues de mi lado, a mí no me parece eso que sea tan malo. Ok, hechicería de brujas. ¿Y qué nos quiere contar usted? Bueno, no quería hablar de eso de tarot ni nada. Bueno, una historia que me pasó cuando tenía 13 años, eso fue aproximadamente como en el 2007 y es la historia más tremenda que he visto en todo lo que llevo de mis 29 años que ya el lunes los cumplo. Bueno, yo estudiaba en el Gerardo Paredes, yo vivía en el Rincón de Suba, en la localidad 11. Estudiaba por la mañana en una de las 13 es de ese colegio que queda por los lados del Humedal Juan Amarillo. Bueno, está en el grado séptimo, como te digo, 2007. Yo estudiaba por la mañana y pues en el colegio me hice una amiguita, una parcerita bacana. O sea, no estaba en el mismo salón mío, pero de un momento a otro, no sé, entablamos una sociedad muy bonita. Entonces, pues nosotras nos íbamos hasta el Pinar de Suba, ya no la pasábamos y ella iba a ratos a mi casa. Mi mamá la distinguía a mis hermanas. Se llama Diana. No sé qué será de la vida de ella porque yo hace como unos 15 años me fui de ese barrio. Ni idea, no. En ese entonces yo no manejaba redes sociales, ni ella, éramos niñas. O sea, en ese tiempo no existía tanto la tecnología. Bueno, la china iba a mi casita, o sea, pasábamos muy bacano. Y en el colegio un día ella me dijo, Camine, me acompañé como comedor comunitario, voy al almuerzo y pasa a mi casa y le presento a mi mamá. Bueno, yo fui a la casa de ella, o sea, me presentó la mamá, muy bacana, nos llevamos muy bien, excelente. Bueno, un día me acuerdo que estaba esperando el alimentador con ella y me dejó. Entonces yo me iba para mi casa, en la quinta parada yo me tenía que bajar y esa era como la primera. Entonces pasé, o sea, me subí en el alimentador
y en la ventana de ella vi una señora. Pero, o sea, yo nunca le había preguntado con quién más vivía. Vivía creo que con unas primas y con una de las tías. Bueno, un día me dijo ella que pasara un sábado, que saliéramos a la biblioteca Francisco José Caldas, que queda más arriba del centro comercial de Suba, por el Pinar de Suba, me parece, creo que me Sí, acuerdo. Y bueno, entonces ella me dijo que pasara a la casa de ella. Entonces yo pasé, pero no me acordaba que ella tenía ese día comedor también. Bueno, yo llegué a la casa, yo golpeé muy normal, o sea, fue normal, yo era una niña. Me abrió esa señora que vi ese día en la ventana asomada. O sea, medio no la vi asomada literal, sino pero la alcancé a ver el reflejo, la alcancé a ver que era de pelo negro, cortico, bajito, tenía unas gafas, o sea, era una señora flaquita, no era ni tan anciana. Entonces ella me habló y me dijo que a quién necesitaba, yo le dije que yo buscaba a Diana. Entonces ella me dijo que no estaba, que estaba en el comedor. Entonces yo le dije que pues ya iba a pasar el comedor, entonces ella me dijo que no había problema y que podía seguir a esperar en la sala. Yo, listo, no hay problema. Entré, pasé muy normal, me senté en la sala de ellas y pues yo creo que ellas tenían unos toches, tenían como 2 toches, una parejita muy bonita. La señora me acuerdo que le cambió el agua a los toches, yo me acuerdo mucho y ella se fue pues para la cocina cuando me dijo que si quería bienestarina. Yo, bueno, sí señora, muchísimas gracias. Me trajo efectivamente bienestarina y pues ella se entró al cuarto, yo escuché hasta que cerró la puerta del cuarto de la mamá de ella y todo. Cuando al ratico empezó a sonar un teléfono de los viejos, pero nadie lo contestaba. Entonces la mamá de ella ese día estaba trabajando, me la presentaban esa vez la primera vez porque ella estaba descansando. Entonces ese día ella estaba trabajando, pues empezó a sonar el teléfono y pues obvio nadie lo contestó. Y yo como que la señora, ¿dónde está? Sí, se entró al cuarto porque no escucharon, contestará. Pasaron como unos 10 minutos y mi amiga llegó, abrió de una, ella me miró, me dijo, ¿quién la dejó entrar? Yo no, pues una señora. Acá me abrió una señora, me dijo, no, no me diga eso, ¿cómo así que la abrió alguien? Yo sí, no, pues descríbamele, yo no, pues así, tal cual, pelo negro, las gafitas, me dijo, no, no me diga eso, Catalina. Yo luego, porque me dijo, es que esa es mi tía y mi tía se murió hace como unos 3 años. Y pues a los días, pues la mamá de ella me mostró una foto y era la señora. Yo no podía creer eso. El caso es que yo entraba a la casa y entraba con unos nervios de ahí. Yo no volví a ver a esa señora, no la volví a ver así, o sea, pero sí yo sentía como unos nervios siempre cuando entraba a la casa después de eso. Ya después me vine para acá, Bochica Sur, mi papá consiguió un apartamento y como te digo, me fui, me despedí de ella y no volví a saber más. El teléfono me lo dio, yo seguí llamando y pues no sé, lo quitarían ellas, pero yo volví a llamar y nunca más perdimos contacto con ella y pues esa es la historia que quería comentar, Danielito. a usted, Hechicería de Brujas, muchas gracias por compartir su historia en esta noche. Muy buenas noches, Dani. ¿Qué hubo, señor? ¿Cómo está usted? ¿Cómo me le ha ido? Bien, sí, señor, por acá trabajando. Trabajando. ¿Y qué trabaja usted? ¿Qué le toca hacer? Guarda de seguridad. Ay, los guardas de seguridad, qué nota, tantas historias que tienen ustedes, ¿no? Demasiadas. Oiga, ¿por qué cree antes de que me cuente su historia, por qué a los vigilantes les pasan tantas cosas extrañas en su turno, sin importar sea edificio moderno, antiguo, potrero, hotel? ¿Por qué lo asustan tanto, hermano? ¿Qué tienen los fantasmas contra ustedes? Pues la verdad, pues como somos una de las personas que mantenemos más que todos así en la noche, ¿sí me entiendes? En lugares solos, desconocidos, mejor dicho. Ok, y cuénteme una historia, ¿qué le pasó a usted, amigo guarda? Bueno, resulta y pasa que en uno de los puestos que yo trabajaba antes, se venía presentando algo así como desapariciones o sea, que desaparecían las cosas, ¿sí me entiendes? De un momento a otro. Sí.
Entonces, ya después en otro turno de un compañero, pues estábamos como pues a la expectativa sobre eso, ¿sí me entiendes? Sí, Precisamente en el turno de él de noche, bueno, él tuvo como un inconveniente porque pues ahí en el condominio había un personal de obreros haciendo, bueno, unos trabajos ahí. sí, Y ahí estaban los obreros y había otro propietario, que era una señora que estaba sola. ok, Sola, ella en el apartamento sola, ella siempre venía, se quedaba sola, trabajaba, bueno, sola. Y entonces la señora comenzó con la vaina después de las 10:30, 11 más o menos de la noche, sí, a dar quejas que es que le están golpeando la puerta, que le están golpeando las paredes, bueno. El compañero fue hasta allá porque yo vi videos, hubo la novedad, supervisó, bueno, mejor dicho. El compañero fue hasta allá estando los obreros, venga mano que la señora del apartamento tal está poniendo quejas que ustedes están todavía trabajando. Obviamente se pararon ellos, venga, no. Nosotros en este momento estamos comiendo. No, ni siquiera estamos moviendo cosas, no estamos barriendo, no estamos haciendo nada. Usted sabe que nosotros cumplimos con el horario hasta las 5:30, 6. Ya nosotros no, es que ni se bañaban porque los manes acalorados, ellos no molestaban con nada, ¿sí me entiende? sí, Entonces la señora se bajó desde allá del apartamento a alegar con ellos. Ay, que es que ustedes vean que me están golpeando la puerta, me están golpeando las paredes, que no dejan dormir. La señora ahora me puso hasta grosera. Los señores, no, madre, nosotros no estamos ahí haciéndole nada a usted, nosotros ya no estamos trabajando, estamos comiendo, a la hora que es, estamos comiendo, nosotros no estamos. Bueno, listo, se calmó la señora, de fue para arriba para el apartamento. Como ante ellos estaba era el apartamento de los primeros pisos y la señora era del tercer piso. ok, Listo, se calmó todo, el compañero se bajó, todo normalizado, listo, dio la ronda. Cuando otra vez esa señora por ahí en el pasillo buscando, molestándolo, que venga, que otra vez que me están golpeando la puerta, que me están, no sé, que vea que me va a tocar llamar a la policía. Bueno, eso mejor dicho, fueron otra vez allá. Ya ellos habían acabado de comer, ya ellos estaban pero cansados, listos para acostarse a dormir. sí, Y esa señora brava que vea que me están golpeando, que me están... el mismo cuento, ¿se me entiende? sí, 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 La señora pues la señora es una persona, o sea, que yo la notaba, la señora no era loca, ni era, ¿sí me entiende? Ya una gerente de un banco de Bogotá, porque ella nos contaba otra historia, ¿sí me entiende? Que ella era gerente, que trabajaba desde la casa porque tenía una enfermedad, algo sobre un cáncer. ok, Pero para notar uno que la señora era loca, no, nada, normal la señora. Entonces, pasó el cuento, listo, hubo la novedad y todo eso. La señora se calmó después, como después de las 2 de la mañana, fue que ella ya dejó supuestamente que ya dejaron de golpearle la puerta y de golpearle las paredes, que era lo que más le golpeaban, eran las paredes y el suelo, de ahí del apartamento de ella. Y ya el apartamento del otro, donde estaban los obreros, estaba retirado, no era ni siquiera encima sobre ella, no, nada. Al otro día se le comentó eso
A los supervisores no le hizo más o menos eso porque yo no le paraban bolas a eso. Bueno, al jardinero que, mejor dicho, llevaba ahí como unos 30 años más o menos en ese condominio, entonces él sí más o menos tenía conocimiento de ese tema. Él dijo, no, chino, póngale cuidado. Ese es el duende. El duende. Ese es el, sí, señor. Ah, un duende. ¿Y qué dijo el jardinero sobre el duende? Dijo, a ustedes tranquilos, que a ustedes son los únicos que no le han pasado eso, mejor dicho, eso acá es repetitivo. Eso acá es repetitivo, eso acá me ha pasado hasta a mí. Ajá. A mí las herramientas me la han quitado, me han pegado con las herramientas, se me han perdido las cosas, vuelvo y me resultan en el mismo punto, me aparecen en otro punto, mejor dicho. Entonces dijo, eso acá es repetitivo y es el duende, acá hay un duende, dijo el cucho, un señor ya de edad, ¿sí me entiende? Sí, ¿y qué hicieron referente a eso? ¿Hicieron algo contra el duende? ¿Algún ritual? ¿Algo que hicieron? No, señor, ya que no pasó nada, no pasó nada sobre, o sea, ellos quedaron, o sea, eso como que quedó ahí, ¿sí me entiende? Pero entonces el jardinero sí nos dijo a nosotros, no, ese es el duende, él acá molesta, él acá una cosa, él acá la otra, él cierra las puertas, él no sé qué, él mejor dicho, pero es el duende, dijo. Porque quién más, o sea, quién más va a estar golpeando a esa hora a la madrugada si eran los únicos que estaban, eran los obreros y estaban quietos. ¿Y dio alguna explicación por qué había un duende ahí? ¿O nadie, así como no buscaron de pronto una ayuda, tampoco sabían el por qué Bueno, llegó un duende a ese lugar? resulta y pasa que eso antiguamente lo tenían como un hotel. Sí, Sí, ahorita ya más anterior a 20, 30 años lo formaron, fue como un condominio. ¿Sí? sí, Que supuestamente ahí movían mucho oro. O sea, trabajaban mucha gente de minas, que supuestamente el dueño era un narco, bueno, algo así sobre eso. ok. Que ahí había oro, decía el jardinero. Pero él no sabe, o sea, que él decía eso, pero el man nunca llegó nunca a decir, sí, es que yo saqué, es que yo me encontré, no. Él se encontraba cositas porque él era el que por ahí había huecos con una cosa con la otra. Se Sí. encontraba cositas así muy mínimas como olleticas, pequeñitas de barro, cositas así, ¿sí me entiende? Sí le entiendo. Interesante la historia del duende. ¿Será que el duende llegó por el oro? Aló, buenas noches. Señor, Ahí, Tres Palacios. buenas noches. Buenas noches. Adelante con su historia, por favor. Bueno, voy a comentar la historia de la base militar La Jiménez. ¿Qué pasó ahí? La base militar La Jiménez es ubicado al pie del Bronx. Ok, en Bogotá y donde era el famoso Bronx. Sí, señor. Ujú. Nosotros cubríamos esa base militar y pues la verdad ahí se manejaba una energía muy pesada. Y pues una vez estábamos ahí formando y bueno, nosotros llegamos allá a recibir instrucción. Y pues la verdad, ahí nos había comentado los más antiguos que ahí asustaban mucho, que se veían pasar niños. Y bueno,
ese día nos quedamos de noche, recibimos guardia y nos comentan que siempre pasaba una señora lamentando. Y bueno, estábamos ahí con los compañeros porque siempre en esa base mandan a cubrir de a 2 soldados. Y estábamos entre los dos y bueno, ya se volvieron las 12 de la noche. Sí. Cuando de repente vimos una sombra. Y nosotros miramos con el curso, bien, no notábamos nada así como raro. Cuando en un momento al otro escuchamos a esa mujer lamentar ahí. Y bueno, hicimos el reporte a ver si de pronto fue que había alguien civil en esa base. Y pues no, la verdad no. Ahí siempre también tenían la costumbre de los cuadros de mandar a los soldados que se portaban mal debajo del túnel, que ahí hay un túnel en esa base militar que cubría el Bronx. ¿Y qué pasaba en ese túnel? En el túnel, uy, no, ahí se aparecían niños, como eso era oscuro, ahí sentía uno cuando tocaba la espalda, las sombras que pasaban, se escuchaba mucho, era pasos en esa base. Y como ahí antiguamente fue un ancianato, un hospital. Usted, Jefferson, en esa experiencia que tuvo usted ahí en Bogotá, en el Bronx, en el ejército, aparte de escuchar, sentir, oír las historias, ¿alguna vez vio un fantasma? Sí, señor. Lo vio. Mucho se veía. ¿Cómo señor. cómo eran los fantasmas que usted logró ver? La base se podía ver hacia atrás. Ajá. Ahí uno podía ver el Bronx. Y bueno, ya nos mandaron a descansar ya de la instrucción que recibimos. Y se veía pasar las sombras. Sombras, muchas sombras se veían pasar, lamentos, tiraban piedras, piedritas pequeñas. ¿Nunca vi un fantasma como era una persona medio real? ¿Siempre eran sombras? Sí, señor. Cuando recibí turno a las 12 de la noche, Ajá. me encontraba al piecito donde antiguamente en ese ancianato tenían las bandejas, llamadas las bandejas. Ok. Yo recibí ahí y pues la verdad, ahí no había luz, todo era oscuro. Y bueno, pues decidí ese día ponerme los audífonos, escuchar música. Al momento de que yo prendí el celular, Sí. al lado mío había una persona. Como si usted era una persona de verdad y una persona real. Sí, señor, sí. ¿Le dijo algo? ¿Hablaron algo o simplemente apareció y se esfumó? Al momento que yo prendí el celular, esa persona salió y no volvió a aparecer más. ¿Qué le diría a usted, Jefferson, con esa experiencia que vivió, a las personas que dicen que los fantasmas no existen y que pudo haber sido su mente? Que dicen, los militares viven psicoseados,
están afectados mentalmente, se imaginan esas cosas. ¿Qué respondería usted ante eso? No, eso están equivocados. Los militares son los que más sufren en paranormal, cosas paranormales. ¿Y por qué cree usted que los militares son los que más sufren de esas apariciones, de esas Porque experiencias? ellos en este momento, digamos, ellos pueden estar en una montaña, Ujú. en una base, Sí, donde eso fue muy antiguo, esas bases. Soldados que se han suicidado ahí, que aparecen también mucho las brujas. Bueno, ya saliendo de la base del Bronx, nos mandaron para la Indumil, eso queda ubicado en Soacha. ok. Ahí detrás de la base Indumil queda otra base militar de la PM-13. Ahí es forma de una montaña. Ahí una vez me mandaron a prestar guardia en el segundo cerro, llaman el segundo cerro. Ok. Ahí se escuchaban escuchaban muchos lamentos de una mujer. Pues nosotros no le parábamos bolas a eso. Una vez decidimos reunirnos entre dos guardias a ver qué era. Cuando nos reunimos los dos, veíamos que una señora se venía acercando con un traje blanco y el pelo hacia adelante. Esa mujer venía así acercándose. Nosotros le avisamos a los cuadros y los cuadros nos decían que esperara que se acercara en la base. Ya después la señora llegó, se acercó, pero la señora cuando acercó tenía una energía muy pesada. Solamente hacía como de forma de un gato, Y nosotros comenzamos a rezar ahí entre los compañeros, para Sí. saber qué se podía hacer con esa mujer. Y llegó un sargento, le echó sal y se quedó quieta. Cuando volvimos a rezar, esa señora salió como corriendo. Nunca se había visto una persona así que corriera tan rápido. Y se metió entre esas montañas y jamás se volvió a ver. ¿Aló? Ahí no me quisieron hablar, Pulpo. Voy aquí a las redes sociales. Darka, buenas noches. Bienvenido al cartel paranormal de la Mega. Buenas noches, mucho gusto, me presento. En esta cuenta yo me dedico a hablar en mi tiempo libre de varios temas paranormales. El día de hoy me gustaría contarte de algo que es muy común en los colegios de acá de Colombia. No sé si todavía lo hagan hecho, lo sigan haciendo, pero en mis tiempos lo hacía. Ajá. Y era que le pegan a los niños un libro llamado Mitos y Leyendas de Colombia. Sí. ¿Lo conoces? Bueno, Sí, ese libro lo tengo. hay muchos, ¿no? Pero obviamente me imagino el tipo de historias que hay ahí, todo lo de la Llorona, la Patasola, el Moán, el Silbón, bueno, todos estos seres mágicos, ¿no? Y interesantes. Sí, sí, señor. Fue como un primer contacto que tuve con ese tipo de historias y con el tema paranormal y me parece muy interesante y me gusta mucho porque presenta mucho y también es muy enriquecedor. No solamente por eso, sino que conocemos algo de nuestra propia cultura. Así es. ¿Y qué Eh, historia nos quiere compartir esta noche? sí, tengo varias.
Pero por el momento me gustaría ahondar algo que hablé la vez pasada sobre las brujas. Claro. Sí, entonces la vez pasada te conté, nosotros normalmente yo y mi familia nos la pasamos en una vereda de mesitas del colegio, Sí. no, no como tal en el pueblo, sino en la parte rural. Y allá en la parte donde nosotros tenemos la casa, se presenta mucho las brujas, mucho, mucho, mucho. Entonces la vez pasada te conté que llegué a escuchar una, eran como las 3 de la mañana, se escuchaba el llanto de ella y es horrible, es como una mezcla entre llanto y risa, es súper tétrico y aterrador. De hecho, yo tengo unas fotos de mi papá que dejó la chancla afuera de la casa, como, o sea, la casa tiene como un pasillo, pero el pasillo da como para el aire libre. Es como un jardincito, lo dejó ahí en ese pasillo Sí. y a la mañana siguiente cuando lo fuimos a ver, él fue a buscar las chanclas, estaba desgarrada como si con unas garras la habían roto. No, no sé si quieras ver la foto, yo te la puedo mandar, pero es súper loco porque es como si un animal hubiera cogido con unas garras, pero un animal grande, no chiquito, unas garras grandes. Eso quería preguntarle, ¿por qué no pensar que fue un animal y sí que fue una bruja? Porque es que tendría que haber sido un animal muy grande. Es que o sea, bueno, yo te mando la foto, pero los rasguños son muy grandes, bastante grandes. Y fue la noche, exactamente la noche después de que te digo que se escuchó. Y también muchas veces las brujas vienen y le hacen trenzas a los caballos. Sí. Le hacen, sí, sí, le hacen trenzas y como te conté, atormentaron a mi vecino, a un vecino. El muchacho es joven, tiene como más o menos los 30 años y lo más probable es que la bruja se haya enamorado de él porque lo atormentó, lo llegó a atormentar. Él vive en un segundo piso, él da con el pasillo igual, al aire libre, y en el pasillo pues se escuchaba cómo lo caminaban, trataban de abrir la puerta, rasguñaban, y al siguiente día, después de que lo atormentaron, él fue a trabajar y le dijeron que porque tenía el morado en la cara. Tenía un morado y él, él dijo que no sabía. La que le dijo por la esposa, dijo, no, es que anoche estaban golpeando en la ventana, no sé qué fue. Y la bruja, no sé cómo pudo, pero entró y le dejó el chupón. Le dejó el chupón allá. También te quería contar sobre una huaca que había allá durante el tiempo que construyeron la carretera, uno de los señores que manejaba la maquinaria, había una piedra, la Sí. volteó y en la piedra encontró una huaca. Y esa huaca él se la llevó y dejó tirada la máquina. Pero sí, uno va y uno ve la piedra y la piedra tiene el hueco. Bueno. Hola, buenas noches, Dani. Vale, pues yo quiero comentar lo que me ocurrió. El primer caso que me tocó experimentar frente a algo paranormal. Sí. Todo esto inició aproximadamente cuando yo tenía 10 años. Estábamos en la época en la que estaban llegando los primeros celulares con linternitas después del Nokia. Ok, sí. Llegó un celular Movistar en el cual pues a mí me habían regalado, que fue mi primer celular. Yo me estaba trasnochando bastante jugando con estos celulares y dormía en un camarote en el cual dormía en la parte de arriba y mi hermano dormía en la parte de abajo. Este cuarto no tenía ni puerta ni ventana, sino solo una
una cortina blanca transparente que se puede ver hacia el fondo. Sí. Yo jugando con mi celular, lo descargué y al momento que se me iba a descargar le dije a mi hermano, a un favor, conecte el cargador para yo conectarlo normal. Pues para en ese momento poder conectar el celular yo tenía que tomar asiento. Cuando me senté a recibir el cable, veo pasar una niña al frente de mi cuarto. La niña pasó derecho y justamente cuando pasó, mi celular se apagó. Y en ese momento los celulares sonaban cuando se apagaban. Ti, 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 ti. Pues la niña se devolvió y yo le decía a mi hermano, por favor, ve que hay una niña al frente. Y mi hermano me dijo, no debe haber nadie. Cuando yo bajo y veo que mi hermano la había visto, le dio tanto miedo que se fue contra la pared y no quería ver. Y yo le decía, hermano, mire la que está ahí. Claro, cuando se me apagó el celular, la niña levantó la cabeza y me miró directamente a mis ojos. Y la niña cambió la postura muy drásticamente. Para mí, que creció en un santamín, levantó los brazos y empezó a caminar rápidamente hacia mí. Y yo le decía a mi hermano, la niña está entrando, la cortina se fue levantando. Y lo que yo hacía era como diciendo, la niña está entrando, pero mi hermano me decía que yo era llorando y que yo no estaba hablando nada. En ese momento de que yo como que agaché la cabeza otra vez y vi que mi hermano no estaba viéndome, grité, ¡mamá! Mi madre rápidamente llegó al cuarto y yo no quería ver hacia la puerta y mi mamá encendió la luz. Cuando siente que le cae toda la cortina por la espalda y la niña ya no estaba. Ese fue mi primer tema paranormal que me ocurrió con esta niña, que pues hoy en día todavía pues me asusta volver a creer que me pueda volver a aparecer esta niña. Pero no le ha vuelto a aparecer. Me apareció un niño que fue un caso más adelante, Sí. aproximadamente 6 años más. Ok. Y lo que más me asustó fue que no fue en horas de la noche, fue en horas de la tarde. Entré a mi cuarto, me acosté, acababa de llegar de trabajar. Sí. Encendí la televisión, mi cuarto pues en sí es un poco oscuro. Cuando enciendo el televisor y me recuesto en mi cama, se apaga el televisor automáticamente y yo no me podía mover. Cuando llego y pestañeo, veo encima mío a un niño que lo que más me sorprendió fue que vi algo con color, que fue la capota que tenía, era una capota roja. Y la verdad, me han ocurrido bastantes cosas, que la que más me asustó porque nunca se habían metido conmigo, nunca me habían hecho daño, nunca me habían querido hacer algo. Pues este niño me sabe apagar el televisor y yo con la poca fuerza que tuve volví a encender el televisor y me lo volví a apagar. Apenas lo volví a apagar, le vi la sonrisa como si fuera el gato de Alicia en el País de las Maravillas, abriéndome la sonrisa, y yo con una sonrisa también cínica también lo sonreí. Y creo que esto fue lo que más le alborotó, que sabía que yo lo estaba viendo y estaba como afrontándolo, enfrentándolo. Sentí que me cogía y me presionaba el pecho. Jefferson, ¿usted cree que un niño puede quedar como fantasma o lo que usted vio son demonios que se hacen pasar como niños? La verdad, yo creo que son demonios o pueden ser personas
que siguen pensando que son niños o que quieren llegar en ese aspecto a nosotros. Porque yo he visto, o me ha ocurrido también que he visto sombras grandes Sí. que no me hacen daño. Ejemplo, la segunda vez que me ocurrió una aparición de estas fue en la casa de mi abuela. Yo dormía como en la parte trasera de la casa y para yo llegar al baño tenía que pasar por la cocina. Cuando yo pasé por la cocina vi una sombra negra grande. O sea, yo mido casi 2 metros. La sombra era como de 3 metros. Y estaba en la cocina viendo como hacia el lavadero. Yo ya estaba tolerando todo esto de ver estas sombras. Lo que hice fue pasar por la cocina, coger un vaso de agua, servirle el vaso de agua y me fui para el baño. Cuando volví, el vaso de agua estaba vacío y la sombra no me hizo nada. Entonces yo dije, ¿cómo algo tan pequeño como un niño me pudo haber hecho tanto daño y me perjudicó prácticamente bastante? Porque tuve que ir al psicólogo, tuve que ir al psiquiatra, porque yo ya no podía dormir con el susto que me dio. Pues Jefferson Carrero, muchas gracias por compartir su historia, la forma de narrarla, le agradezco mucho y hablarnos. Hola, buenas noches. Buenas noches, adelante. Bueno, yo voy a contar algo y es que en mi familia siempre han pasado cosas paranormales y no es precisamente porque pasen de repente, sino porque a veces se busca que pasen ese tipo de cosas. Yo no estoy muy relacionado con ese tipo de cosas, pero aún así siempre me han pasado. Y lo que quiero contar en realidad no es algo que tenga que ver con duendes o con brujas, aunque sí me ha pasado. Una vez tuve pues un impedimento con una bruja, fue muy fuerte la verdad, pero a lo que voy es algo no en este plano sino en otro. Yo no he sido muy creyente de este tipo de cosas porque siempre es difícil de creer. El hecho es que una noche me quedé dormida como a las 2 de la mañana y yo sentí que me estaban tocando el cuerpo. O sea, lo sentí de pies a cabeza. Yo alguna vez escuché que la energía más fuerte es la energía sexual que podemos llegar a sentir. El hecho es que yo les mentiría si les dijera que no me gustó, porque fue todo lo contrario, es como algo que tú nunca has podido sentir. Al otro día me desperté y simplemente dije, bueno, simplemente fue un sueño. Es lo que yo pensé. Ok. Pero lo que me sacó mucho de contexto fue que al mes me sucedió lo mismo, pero no me sucedió lo mismo, o sea, porque cuando me pasó la primera vez, yo no pude ver lo que me estaba tocando. Pero la siguiente vez que me pasó fue muy fuerte porque vi a mi mamá. Entonces me sacó mucho de contexto porque obviamente mi mamá, o sea, nunca la imaginaría en ese plano. Cuando me empezó a tocar mi mamá, yo fui consciente de que eso era un sueño, pero que era muy real. Entonces, puta, o sea, la desesperación que yo sentí fue como que intentar mover el cuerpo, pero no podía. Sí. Sentí que me empezó a tocar completamente y no podía hablar. Lo único que se me vino a la cabeza, se los juro, o sea, no recé en ningún momento porque pues tampoco era muy creyente en ese momento, pero lo único que dije fue Jesús. O sea, no es por hablar nada, y lo único que pude balbucear
y fue ver a mi mamá convirtiéndose en otra cosa. Yo dije, ¿qué putas es eso? O sea, me levanté, grité y le dije, mamá, o sea, es que fue muy fuerte. Obviamente cuando yo le conté a mi mamá me dio pena contárselo porque pues es algo como muy sacado de lo real. Entonces mi mamá lo único que hizo fue rezar conmigo. Ya a la semana buscamos un padre. Cuando yo fui a buscar al padre, yo no le dije absolutamente nada. Y el padre me dijo, a ti te tocaron. Y yo me quedé fría. Y yo le dije, ¿usted cómo sabe? Y me dijo, porque me lo dijo Dios. En ese momento yo dejé de no creer, como que cambió mi perspectiva totalmente. Entonces siempre me quedó la duda de qué era lo que pasaba, o sea, qué fue lo que me buscó y por qué a mí. Y al día de hoy, ¿usted a qué conclusión llega? ¿Qué cree usted que fue lo que le pasó? ¿Qué fue ese espíritu? ¿Qué quería? ¿Qué conclusión saca usted? Pues mira, yo la verdad no te podría decir que sea algo, simplemente sé que se sintió muy real y es algo que en realidad preocupa porque, por ejemplo, cuando hablamos de brujas, de duendes, es algo en lo que tú te puedes defender en este plano, ¿sí? Pero cuando se trata de otro plano en el que tú no puedes hacer absolutamente nada, es como si todas las noches tuvieras el miedo constante a que te sucediera lo mismo. La uno o la dos, Pulpo. La Mega, buenas noches. Hola. No quisieron hablarle ahí, don Pulpo. Voy aquí. Daniela Villada, buenas noches, señorita. Ya podemos oír su historia. Hola, buenas noches. Pues yo realmente soy Heidi, pero sí desde la cuenta de mi pareja. Y pues quiero comentarte, digamos así, para resumirte, mi abuela, que en paz descanse, toda su vida perteneció a una religión que se llama Gnosis. En esa religión ella conoció como la magia blanca y siempre estuvo como envuelta en ese entorno de la magia blanca, de sacar brujerías y todo eso. Sí. Resulta que mi madre tenía una pareja, esa pareja era súper rara, se comportaba de una forma muy extraña. Tenía en las manos, en los antebrazos, unas cicatrices que nunca pude explicar el por qué se las hizo. Resulta que para resumirte así, mi mamá terminó con esa persona porque esa persona la estaba maltratando física y mentalmente. Y la mamá de esa persona hacía brujería. Esa brujería a nosotros nunca nos afectó porque mi abuela también estaba ahí como muy pendiente con el tema de ella con su magia blanca. Resulta que cuando mi mamá se dejó con él una noche, a mi abuela, perdón, estaba durmiendo y ella sintió que algo le cayó en el pecho y prendió la luz y tenía una rata en el pecho. Y mi abuela le tenía muchísimo pavor a las ratas. Sí. Y esa noche, no te miento, durante toda esa noche matamos unas 6 ratas en toda una noche y no estaba lloviendo como para decir, no, es que están buscando refugio. Mi mamá es súper psicorrígida con el tema de la limpieza, entonces no encontramos el porqué y todas las ratas se iban hacia donde mi abuela. Y la pareja de mi mamá, pues con el que tuvo la complicación, le tenía muchísima tirria a mi abuela, precisamente porque nunca pudieron, digamos, como dominar a mi mamá, gracias a mi abuela. Resulta que pasaron 3 días y mi abuela estaba en la casa de una tía de ella
Y mi abuela, pues usualmente yo dormía con mi abuela, yo llegué a trabajar, me quité los zapatos, mi abuela siempre dejaba una velita encendida y ella me dijo a mí, cuando la velita se vaya a apagar, usted esté pendiente y pues si usted ve que ya se está como apagando o que no se alcanza a quemar del todo, la apaga por la noche para que no vaya a ocurrir nada. Esa noche yo me acuerdo que estaba mi sobrinito, mi hermano menor y mi mamá. Sí, Mi mamá dormía en una habitación aparte, yo estaba durmiendo con mi sobrinito y mi hermano en una misma habitación y yo no apagué la vela porque la vela ya estaba como con la llama así en lo último, pues que ella solita se empieza a apagar y yo no apagué la vela. Cuando como a las 2 de la mañana mi mamá se levanta toda sofocada y gritando y la casa estaba llena de humo por todo lado. Resulta que no sé por qué, en qué momento esa vela, que ya estaba a punto de extinguirse el fueguito que le quedaba ahí, ocasionó un incendio. Pues resulta que solamente se incendió la habitación de mi abuela y quedó en pérdida total, total, perdió todo. Mi abuela tenía todo, televisor, cama, tenía una nevera pequeñita, todo lo perdió. Y al otro día, pues yo he sido mucho de utilizar las cámaras y yo le tomé foto a absolutamente todo lo que había ahí. sí. Cuando me metí a mirar que era desde el computador las imágenes que pues había tomado, resulta que mi abuela había quedado la pantalla de un computador que mi abuela tenía ahí y en esa pantalla se veía la cara de una bruja, por todos lados se veían caras de niños llorando como sangre, o sea, eran fotos tan impresionantes que hasta el sol de hoy yo digo, fue pucha, ¿cómo pasó esto? ¿Y por qué? O sea, no, quedé súper desconcertada. Y esa es como la pequeña historia que tengo de Muchas, muchas con mi abuela. muchas gracias, Daniela. La espero en otra oportunidad para que nos cuente más historias relacionadas a la abuela y estos casos de brujería. El cartel paranormal está al aire. La mega, buenas noches. Solo buenas noches. Sí, aquí en la línea telefónica, ¿quién habla? Habla Henry. Henry, ¿Cómo vas? gracias, bienvenido. ¿Qué le pasó a usted? Pues lo que pasa es que hace mucho tiempo mi mamá había comprado una casa en Suba y el tema es que a mi mamá, pues no se sabe, pues se puede decir que le hicieron brujería, sí, pues ella nunca habla de ese tema porque nosotros éramos un poco jóvenes. El tema fue que se encontraron dos muñecos debajo de las matas llenos con alfileres Ok, dentro de la casa y mi mamá comenzó a tener problemas de salud donde pues ella no podía masticar bien ni nada. Entonces a ella le hicieron varios seguimientos vocales y no le encontraban qué era porque decía que le dolía mucho una parte de la cara. Entonces poco a poco, entonces después de encontrar los muñecos, mi mamá tuvo pues el desespero, ella fue a mirar a ver qué era lo que pasaba, ya pues a ella le dijeron que le habían hecho brujería pues a ella. Lo más extraño son los muñecos porque los muñecos en la boca tenían muchos alfileres. Entonces, pues uno piensa que pues es lo que le pasaba a ella era que no podía comer por eso. No podía comer bien, entonces ella tocaba hacerle las comidas así líquidas para que pudiera pasar debajo de sí, peso. El tema fue complejo, nosotros vimos un gato negro saltar en la pieza de nosotros, pasaron bastantes cosas que uno dice, no, pero eso debe ser que uno la mente lo hace imaginar, pero ya había momentos donde usted dice, no, esto ya no es real, esto ya es algo que sale de lo común. Entonces es bastante complicado ese tema y aún hoy en día todavía, digamos, yo ya no vivo en esa casa, sí, pero yo vivo en otra, pero aún así nos están pasando cosas porque yo veo sombras,
No sé si lo que le hicieron a mi mamá me quedó pegado a algo, pues eso es lo que hizo. Pues yo nunca he creído mucho en eso, ¿sí? Ok. Porque uno tiene que ver es la realidad, ¿sí? Sí. Pero sí puede pasar bastantes cosas bastante fuertes, digamos. También me he soñado brujas diciéndome cosas frente a la puerta y mi esposa me dice que yo me levanto y que yo voy allá y las confronto y me devuelvo y me acuesto. Entonces ya no es una parálisis de sueño, sino como si fuera algo real. Me han pasado cosas y también he soñado cosas, pues entre comillas no sabemos si es el infierno porque nunca lo he visto. Hemos visto así que sueño cosas como viendo quemándose y todo eso, amanecía rasguñado. Después ya no sé si yo mismo me rasguño. Pues uno puede ser de la psicosis decir que realmente sí le están haciendo algo a uno. Pero puede ser uno mismo que se lo hace y uno se asimila que realmente está pasando algo paranormal. Este tema ha sido bastante complicado y pues hoy en día pues seguimos más porque nos cerraron una puerta que pesa demasiado y el perro se paró mirando hacia la puerta y nos cerraron así como cuando alguien pasa y cierra la puerta fuerte así. Entonces yo decía, no, eso es el viento, por allá no pasa viento ni nada y el perro de nosotros se queda mirando siempre para algún lado. Entonces son cosas que pues a uno lo pone a pensar que realmente sí hay algo paranormal, pero no hay que llegar a esa psicosis de que le está yendo uno mal por eso.